En nuestro país el dólar está mostrando una tendencia alcista muy marcada. En concreto, en lo que va del año acumula un aumento de 14%. 14% es una suba de una magnitud bastante inusual que a su vez plantea varios interrogantes. Para empezar, obviamente, las causas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de este comportamiento del dólar? ¿Debemos asociarlo exclusivamente a factores externos o el cambio de gobierno puede estar jugando algún papel? Pero además, ¿qué implica este incremento del dólar para las perspectivas de inflación? ¿Y cómo debería responder en consecuencia la política monetaria del Banco Central? ¿La de este gobierno o la del gobierno que asume el 1 de marzo? Bueno, para responder estos y otros puntos estamos con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Pablo, si te parece, a ver, situémonos y situemos el contexto. Veamos algunas cifras. Emiliano recién decía que en lo que va del año el dólar acumula esta suba de 14%. Precisemos desde cuándo se observa esta tendencia alcista. Bueno, a ver, durante este año hubo momentos diferentes en el comportamiento del tipo de cambio. El dólar arrancó cotizando a 39 pesos y fue cayendo en los primeros meses hasta un mínimo de 37,5 pesos durante algunas pocas jornadas de marzo. Desde esos mínimos de marzo comenzó a recuperar el terreno que había perdido y a fines de junio había subido a 40 pesos. Es decir, que la cotización de junio implicaba una suba de 3% frente al cierre de 2023. Podríamos decir que en la primera mitad del año no hubo una tendencia muy marcada. Y luego en julio y agosto el dólar fluctuó muy poco en torno de esos 40 pesos. Pero a partir de septiembre comenzó una tendencia claramente alcista, porque en septiembre tuvimos un salto significativo de algo más de 3%, el dólar subió hasta 41,6 pesos. Luego en noviembre tuvimos otra suba de más de 3% y en lo que va de este mes tuvimos otra suba de más de 3%. Actualmente el dólar cotiza a 44,6 pesos. Eso supone, como decía Emiliano, una suba en el año de 14% y se trata del aumento anual del dólar más importante desde el 2019 o el 2020, cuando vimos subas de 15 y 13%. Uh-huh. Pablo, veamos a qué obedece esta suba tan marcada del dólar. ¿Obedece, digamos, a factores externos solamente o también hay factores domésticos asociados a lo que es el cambio de gobierno? A ver, es posible que haya algunos factores domésticos, sobre lo cual después podemos comentar un poco, pero a nuestro juicio hay un contexto externo que está jugando un papel clave. ¿Por qué decimos esto? Como hemos comentado varias veces en el programa, hay un conjunto de factores del marco global que resultan propicios para un dólar fuerte. Esos factores se acentuaron con el triunfo de Trump, que tiene una agenda de políticas que propenden por varios mecanismos a un dólar fuerte. Una política fiscal expansiva, aranceles a las importaciones, deportación de inmigrantes, son todas políticas que tienden a dificultar el descenso de la inflación en Estados Unidos y a limitar las bajas de tasas de interés que estaban en la agenda de la Fed. De hecho, desde septiembre, cuando los mercados empezaron a contemplar una probabilidad relevante de triunfo de Trump, el dólar presentó una tendencia generalizada de suba en el mundo, acentuando un comportamiento que ya tiene unos años. Eh, Cuando ponemos la suba del dólar que vimos en Uruguay desde septiembre en una perspectiva comparada con varias otras referencias, Uruguay está un poco arriba de la mitad de tabla. Y si medimos el tipo de cambio real de Estados Unidos frente a una canasta amplia de países, observamos que el valor del dólar se encuentra en el mundo en los registros más elevados en varias décadas, un 18% por encima de la media histórica. Y en ese contexto global se agrega la situación particular de Brasil, que para Uruguay resulta muy relevante. Sí, es cierto. Y es un tema que también hemos analizado con ustedes en este espacio. Comentemos igual cuánto subió el dólar en Brasil en lo que va de este año y expliquemos brevemente, a ver, lo que está pasando en el país vecino.
Bien, a ver, la moneda brasileña es una de las que más se ha debilitado frente al dólar en estos últimos meses. El tipo de cambio en Brasil subió 13% desde septiembre y 30% en lo que va del año. La depreciación del real se enmarca en un contexto de crisis de credibilidad en la política fiscal de Brasil. Hay una creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública. Esas preocupaciones alientan subas del dólar, las subas del dólar impactan en más expectativas de inflación, entonces el Banco Central sube las tasas de interés y esas mayores tasas de interés repercuten en un aumento en el costo de la deuda pública y provocan o hacen prever un mayor déficit fiscal. Brasil está de ese modo como en un círculo vicioso. Para cortar ese círculo vicioso es necesario un ajuste fiscal que no está en la agenda del gobierno de Lula. Como decía al comienzo, todos estos factores del marco externo explican en muy buena medida lo que estamos observando en el mercado cambiario de nuestro país. Esos factores externos, a nuestro juicio, están actuando a su vez como catalizadores de una corrección de precios relativos que Uruguay en algún momento tenía que comenzar a procesar. Ujú. A ver, ¿por qué decís eso, Pablo? Por los problemas de competitividad que viene arrastrando Uruguay, que hemos comentado muchas veces. Uruguay está muy caro en dólares, eso se manifiesta en un bajo desempeño del sector transable de la economía, esto es de los sectores que están expuestos a la competencia internacional, ya sea porque son exportadores o porque compiten con importaciones, y se está traduciendo también en un crecimiento económico bajo. Todas las referencias que podíamos tomar daban la pauta de que el dólar en Uruguay estaba en valores muy reducidos. Lo que está sucediendo desde hace unos meses en el marco externo es que este marco externo está operando como un coordinador de expectativas de los agentes y, como decía recién, en un catalizador de una corrección de precios relativos que en algún momento tenía que comenzar. Ujú. ¿Y qué rol puede estar jugando el cambio de gobierno? Decías al comienzo que podía haber alguna influencia del cambio de gobierno, de algún factor doméstico. ¿Cómo lo están viendo? Sí, puede haber alguna influencia. A ver, los cambios de gobierno siempre son momentos importantes. Uruguay es un país muy estable. Cuando cambiamos de gobierno, en general suele haber bastante gradualidad. Hay como un balance entre continuidades y cambios. Y probablemente sea así también con este cambio de gobierno que tenemos por delante. Dicho eso, el Frente Amplio tiene la necesidad de construir credibilidad en torno a que va a procurar mantener la inflación dentro del rango meta. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos ya un tiempo largo, 18 meses, con inflación dentro del rango meta, pero en los gobiernos del Frente Amplio el mantenimiento de la inflación en el rango meta definitivamente no fue una prioridad. La inflación estuvo la mayor parte del tiempo por encima del techo del rango. Así que es posible que una parte de esta suba del dólar Ujú. esté asociada a algunas incertidumbres locales sobre las perspectivas de inflación en el próximo periodo de gobierno. Bien. ¿Y cómo están viendo los primeros movimientos del gobierno electo en lo que hace a este tema y a la designación también de lo que es el equipo económico? Bien, a ver, el presidente electo designó a nuestro juicio un equipo económico muy solvente. El futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, ha señalado en varias oportunidades que se va a mantener el objetivo de inflación. La designación de Guillermo Tolosa al frente del Banco Central, a nuestro juicio, es una muy buena señal. Y Tolosa ya ha señalado que se va a mantener el rango de inflación, que se mantendrá la tasa de interés como instrumento de la política económica. Ujú. Esos son primeros pasos que van en la dirección correcta. Ahora, si no hay una reversión importante de estos factores externos que estuvimos comentando y si no hay una reversión en el comportamiento del dólar a nivel doméstico, a nuestro juicio serán necesarias tasas de interés algo más altas. A ver, de vuelta, ¿por qué decís eso, Pablo? Porque estas subas del dólar que ya hemos visto van a traer presiones inflacionarias adicionales, aun si no contemplamos nuevas subas importantes de tipo de cambio el año próximo. Por ejemplo, si asumimos que el dólar cierra 2025 en 45 o 46 pesos, valores no mucho más altos que los actuales, la inflación va a estar durante varios meses del año próximo muy cerca del techo del rango.
y la inflación subyacente probablemente estará algo por encima del rango meta. Por lo tanto, a nuestro juicio, la política económica debería tomar un sesgo moderadamente contractivo si no queremos poner en riesgo la conservación del objetivo de inflación, del cumplimiento del objetivo. Uh-huh. ¿Y qué debería hacer el COPOM, el Comité de Política Monetaria, el próximo lunes, cuando tenga la última reunión del año? Bueno, en el marco de todo esto que estamos comentando, a nuestro juicio sería razonable que el Banco Central ya resuelva una primera suba de tasa de interés. La tasa de política monetaria en un 8,5% anual como está ahora probablemente no resulta suficientemente elevada para contener la inflación de un modo claro dentro del rango meta. Por eso comentábamos la inflación subyacente, sacando las frutas y verduras que en 2025 nos van a ayudar, probablemente va a estar encima del rango meta. Por lo tanto, tendría sentido que el Banco Central implementara una primera suba para señalizar el cambio de dirección de la política monetaria. A su vez, volviendo al tema de la credibilidad del nuevo gobierno, parece necesario que la nueva administración, cuando asuma, señalice su compromiso antiinflacionario con alguna suba de tasa de interés. Por lo tanto, pensando en la política monetaria, tenemos que prever que debería haber un giro, por ahora moderado, hacia una instancia más contractiva. En perspectiva. Ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Instagram, Facebook y X. Pablo, ya sobre el final del contacto y habiendo agotado el tema que tenemos para tratar en estos minutos, creo que es imprescindible dedicar un par de líneas a una noticia triste que conocimos en el fin de semana y que nos toca, a ustedes y a nosotros, nos toca, nos afecta, nos duele. El fallecimiento de Adrián Fernández. Sí, de verdad que sí, una noticia sumamente triste. Adrián Fernández, lo comentaron hace el lunes en el programa. Adrián Fernández fue quien inauguró este espacio de análisis económico en perspectiva, junto con Alfonso Lema, en los tiempos de TEA, Deloitte y Touche. Mucho antes de Pablo Rosselli. Pablo Rosselli era en aquel momento, estabas ya en la consultora, estabas iniciando tu camino. Sí, yo tuve la gran suerte de empezar mi carrera profesional trabajando con Adrián. Aprendí mucho de Adrián, de su capacidad, de su mirada crítica e independiente a la economía. Cuando uno es muy joven, siempre quiere buscar respuestas contundentes, y Adrián era el que siempre traía la pausa y hacía ver más de una perspectiva sobre el mismo problema. Para mí fue una persona muy importante. Uno a lo largo de la carrera profesional se va cruzando con personas importantes y bueno, Adrián fue un gran mentor para mí. Así que eran las épocas de TEA, bueno. ¿Verdad? ¿Cómo? Eran las épocas de TEA. De TEA Consultores, TEA Deloitte y Touche, y bueno, eso fue cambiando, TEA Deloitte y Touche, TEA Deloitte y Deloitte. Pero bueno, Adrián para mí fue verdaderamente un gran mentor y un gran amigo. En los últimos tiempos desarrollaba su actividad en CIMBE, ¿verdad? En CIMBE, sí. Adrián, después de trabajar en TEA, en TEA Consultores y TEA Deloitte y Touche, fue al INE, estuvo a cargo del censo en aquel momento. Después, en algún momento fue a CIMBE, después estuvo en un cargo en Washington y volvió a CIMBE. Lo voy a extrañar mucho y marcó una gran huella para mí. Por supuesto, desde aquí, desde En Perspectiva, igual que desde Exante, como recién señalaba Pablo, hacemos llegar a su familia, a sus amigos, un fuerte y apretado abrazo, ¿no? Sí, que hicimos llegar personalmente también, obviamente.